Bien, colegas, buenas noches a todos, cordiales saludos. Continuando con nuestra preparación, esta noche vamos a trabajar la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora, una subprueba importante que nos va a venir aproximadamente 13 preguntas, entre 12 y 13 preguntas, pero lo más probable es que venga 13 preguntas. Exactamente a un mes, colegas. Exactamente a un mes de la prueba nacional, sabiendo que la primera fecha se desarrollará el 30 de agosto y la segunda fecha el 1 de septiembre. Caiga cual caiga la fecha, nosotros vamos a estar preparados, puesto que hemos puesto a su disposición un excelente staff de capacitadores que seguramente ha garantizado una excelente preparación también. Dicho eso, vamos a ceder el espacio a nuestro capacitador, el profesor Marco Morales, para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Sin antes pedirles fuertes palmas virtuales, estimados colegas, y eh, desearles muchos éxitos y que disfruten mucho de estas 2 horas de trabajo. Profesor Marco, buenas noches. Ahora sí, le dejo el espacio. Adelante, por favor. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas noches, maestros y maestras. También tengan todos ustedes muy buenas noches. Bien, entonces iniciamos con nuestra clase del día de hoy y lo que vamos a realizar es la práctica, ¿no? La práctica constante, la ejercitación, el entrenamiento, ir identificando cuáles son de repente algunas dificultades que siempre incurrimos en comprensión de lectura que comúnmente sucede en las alternativas. ¿Han notado ustedes? Cuando analizamos las alternativas, buscamos la opción, muchas veces hay una frase o una palabra que siempre hace que marquemos dicha respuesta equivocada, pero nos damos cuenta que no era así, ¿no? Y entonces eso se logra revertir, obviamente, mediante las prácticas permanentes, ¿ya? El ensayo permanente, la práctica permanente. Bien, hemos compartido ya estamos en la práctica de comprensión lectora número 14, y entonces vamos a empezar con la lectura. La primera lectura, aplicando el método láser, a ver, ¿estoy compartiendo? No estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, ya está. Bien, correcto. Ya está. Bien, entonces decía que si nosotros ponemos en práctica el método láser, en este caso constituye pues un trabajo de verificación rápida, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Empezamos a leer la primera parte, pasamos a la siguiente, nos damos cuenta que es un texto corto, ¿no? Y de la cual hay que sacar mucho provecho muchas veces, ¿no? Los estudios realizados sobre la economía prehispánica parecen sugerir que esta fue eficiente en conciliar crecimiento con pleno empleo. Dada una limitada dotación de bienes tecnológicos, el vector más importante ciertamente derivó de la energía humana generada por cerca de 10 millones de campesinos. Se sabe igualmente que las diversas jefaturas étnicas se preocuparon por mantener un permanente equilibrio. Entonces vemos que el texto está centrado básicamente en el estudio del aspecto de la economía en la época prehispánica, ¿no? Entonces el tema está centrado en la economía prehispánica. Vemos que el lenguaje es objetivo, vemos que el texto al parecer es un texto positivo, expositivo, hay que tener en cuenta ello, porque al final podría terminar siendo un texto argumentativo, ¿no? El lenguaje, como reitero, es sencillo y entonces esa es la primera parte, ¿no? Hacer un chequeo rápido. Es de formato continuo, ¿no? No hay tanta complicación y entonces ahora sí nos vamos a la siguiente lectura. Viene a ser la siguiente etapa, que viene a ser la etapa del análisis, que es la parte más determinante. No se olviden que nosotros realizamos el análisis porque es la división del todo en partes y las partes deben ser examinadas. ¿Qué es analizar? Dividir el todo en partes.
¿Y cuáles son las partes en texto? Los párrafos. ¿Y cuáles son las partes del párrafo? Las oraciones. ¿Y cuáles son las partes de las oraciones? Si son oraciones compuestas, o sea, tienen varias proposiciones, son oraciones largas, hay que también especificar cuál es la unidad informativa, o sea, qué proposición es la primera, la segunda. Las proposiciones están en base a un verbo. Hay que tener en cuenta también que pueden ser oraciones subordinadas. ¿Eso qué quiere decir? Que podrían haber proposiciones dependientes de proposiciones principales. ¿Qué tan importante es la sintaxis en realidad cuando analizamos también la parte semántica de un texto? Sintaxis es cómo se ordenan las ideas, sujeto, predicado. Así hemos aprendido. Pero eso ocurre cuando una oración es una oración bimembre, sujeto predicado. ¿Qué pasa cuando una oración es compuesta? O sea, tiene varias proposiciones, ¿no? Proposiciones del mismo nivel, coordinadas, proposiciones de niveles dependientes, subordinadas. Entonces, las subordinadas son complementos nada más. Quienes poseen la idea principal son las proposiciones principales o básicas. Esa es la parte de sintaxis, ¿no? Que permite darle o configurar una idea completa, ya una idea semántica. Semántica es el significado, el fondo, ya del texto. Bien, entonces empezamos, arrancamos. Empezamos entonces con la primera parte. No se olviden que la primera parte corresponde a mm, ir señalando cuál es la unidad informativa, ¿no? ¿Cuál es la unidad informativa? Por ejemplo, acá está la primera unidad informativa. ¿Ya? Acá está la segunda, son oraciones, ¿ya? Toda oración siempre termina en un punto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dividiendo el todo en partes. Estamos ya en la parte del análisis, ¿no? Estamos en la parte del análisis. Bien, al parecer son oraciones largas. Ya, ahora pasamos al momento del análisis. Ya, vamos al momento de análisis. Obviamente, como voy a estar solo con lapicero, ¿ya? Con lapicero o lápiz, entonces vamos a utilizar determinado color. A ver, en el examen vamos a estar con lápiz, ¿no? Entonces digo, los estudios realizados sobre la economía prehispánica ya son estudios ya realizados respecto a la economía prehispánica, ¿ya? Parecen parecen proponer, parecen sugerir que esta fue eficiente en conciliar crecimiento con pleno empleo. Entonces, acá lo que nos dice es que fue eficiente, ¿ya? Eficiente. Entonces, nos sugiere ya que la economía prehispánica fue eficiente. ¿Qué quiere decir? Que tenía resultados, ¿ya? Bien, ¿resultados en qué? Resultados en conciliar significa unir, ¿no? Fusionar, conciliar significa unir. ¿Qué cosa? Unir dos cosas. Unir el crecimiento, ya, unir el crecimiento, eso hay que tener en cuenta, ya, unir el crecimiento más con el empleo, el pleno empleo. Ya, a ver, ahora sí nos ponemos a analizar. Parece sugerir que esta fue eficiente en conciliar. Conciliar significa articular, ¿ya? Crecimiento con empleo. ¿Qué quiere decir? Que empleo, había trabajo, había ocupación, ¿ya? Y esa ocupación le permitía, ¿qué cosa? Un crecimiento económico, un crecimiento de proveerle necesidades básicas fundamentales. Empleo y le proveía necesidades básicas fundamentales. Había crecimiento en ese aspecto. Bien, entonces, a ver, son estudios realizados. Dada una limitada dotación de bienes tecnológicos, bueno, ya, entonces ya nos habla acá de un punto, limitada dotación de bienes tecnológicos, dada, esta palabra dada es muy importante, el vector más importante ciertamente derivó de la energía humana, de la energía humana. Creo que es un concepto determinante muy importante, esto de acá, de la energía humana. Entonces, no había
bienes tecnológicos, no había una tecnología como los hay ahora. Entonces, el vector más importante podríamos determinar como algo así como el elemento más importante, ¿ya? Derivó de la energía humana, era la fuerza humana, generada por cerca de 10 millones de campesinos. Entonces, el éxito de conciliar crecimiento con empleo no fue gracias a la tecnología, ya como ocurre en la actualidad, sino gracias a la energía humana, ya a la energía humana. Se sabe igualmente que las diversas jefaturas étnicas se preocuparon por mantener un permanente equilibrio entre dotación de recursos y tamaño de la familia, agregando o disminuyendo dotación de tierras en función de las variaciones del tamaño de la familia. Entonces, había un manejo equiparable, un manejo equitativo respecto a la dotación de recursos. ¿Ya? Entonces, acá utiliza el autor la palabra equilibrio, ¿no? Había un equilibrio en que en la dotación de recursos de acuerdo al tamaño de la familia, al tamaño de la familia. Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir? Si hay una pregunta que nos dice, si el tamaño de la familia era amplia, numerosa, ¿ya? Entonces, la dotación de tierra era más, ¿no? Era más. La dotación entonces de tierra era más, ¿ya? Bien, entonces eso. A ver, ¿qué más? A ver, acá ya tenemos la información correspondiente, es energía humana, el vector, o sea, el elemento más importante respecto al crecimiento económico en la época prehispánica. Bien, bien, entonces, y la dotación de recursos, en este caso de tierras, era en base al tamaño de la familia. ¿Listo? Ya tenemos en claro la idea. Siguiente. Ahora pasamos a señalar, ¿ya? Cuando uno ya sabe que hay una idea, entonces muchas veces avanza nada más de esta manera. Miren, dice acá. Ya no marco porque sé que los puntos ya me indican una especie de ese slash diagonal, ¿no? Dice acá, los pobres en el sentido moderno, ya en el sentido moderno, hay que entender la palabra, el concepto moderno en base perdón, la palabra pobres en base al contexto moderno. O sea, ¿cómo entender la palabra pobres en base al contexto moderno? Eran los llamados huacha, los huachas, ¿no? Los huacha, huaxa, huachas. Es decir, aquellos campesinos no incorporados en las redes familiares e incapaces, por lo mismo, de movilizar energía campesina de apoyo. Entonces, había los pobres que no podían subvencionar sus necesidades básicas, y ellos eran conocidos como los huachas. ¿Y qué pasaba con los huachas? Con los huachas eran aquellos campesinos, ¿ya? Que no, que no, que no eran incorporados, que no eran incorporados en las redes familiares, y también los huachas eran los incapaces, incapaces. ¿Ya? ¿De qué? De movilizar energía campesina de apoyo. O sea, no constituían apoyo. Eso eran los huachas, ¿no? Bien, en el sentido moderno. Probaría esta eficiencia del sistema el hecho de que la frontera agrícola antes de 1532 era varias veces superior a la de hoy, lo cual no resulta demasiado difícil de verificar si se observan cerros desnudos en los que antes eran espacios ocupados por andenes o extensas franjas desérticas en áreas irrigadas por canales. Bien, entonces lo que quiere decirnos esta parte es que, lo que quiere decirnos esta parte es que la frontera agrícola antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Era varias veces superior a la de hoy, a la de hoy, lo cual no resulta demasiado. O sea, ya la siguiente parte viene a ser la evidencia, ¿no? Los andenes, que eran extensas franjas donde la actividad económica era en realidad a todo dar. Bien, entonces eso es lo que nos dice la primera oración. Entonces, la primera oración de que nos habla de los huachas, si habían huachas o no. O sea, clase social pobre, en sentido entendiendo el concepto actual, ¿no? O sea, aquellos que no logran subvencionar sus necesidades básicas. Sí habían, ¿no? Bien, ¿qué más?
¿Qué más nos habla? La segunda oración nos habla respecto a la comparación. Si vamos a comparar la agricultura en la actualidad respecto a la agricultura antes de los años 1532, la diferencia anterior, ¿no? Prehispánica es superior a la de hoy, ¿no? Bien, y es una evidencia nada más cómo es que ellos ya utilizaron los andenes, ya, desérticas en áreas irrigadas por canales y también canales. Habían canal. Lo que hoy nos parece desérticos, yermos, incultivables, ellos lo convertían en zonas fértiles. Pero este sistema, en algún momento previo a la conquista, encontró los límites a su funcionamiento. Ah, mire, acá hay un dato muy importante. Sí, ocurrió, era superior y todo ello, pero ya había encontrado ¿qué cosa? Los límites de su funcionamiento. Esta parte es muy importante. Se dan cuenta que la idea principal muchas veces es de esta manera. Nos habla bonito, que era el mejor, que era superior, ¿no? A diferencia por tales motivos, pero, lo que yo quiero decirte no es eso. Lo que yo quiero decirte es que ese estado de auge, esa situación de auge, encontró su límite, ¿ya? A su funcionamiento. Ahora, probablemente nos va a explicar línea más abajo. En efecto, más y más fue necesario elevar el quantum de la energía campesina captada por el Estado imperial, procediéndose a separar segmentos de campesinos llanas para someterlos a una servidumbre temporal o a una servidumbre perpetua. Cambio paralelo a la expansión del concepto de la propiedad individual en el marco todavía de una economía general colectiva y al incremento de las disputas sociales por el poder. Miren, se han dado cuenta que esta de acá constituye la parte muy importante. Si no vamos a entender esta parte, no vamos a, de repente, desarrollar con éxito algunas preguntas. Acá está la esencia del texto. Lo que nos quiere decir el autor está acá. ¿Ya? Pero este sistema, en algún momento, previo a la conquista, encontró los límites a su funcionamiento. En efecto, más y más fue necesario. ¿Qué fue necesario? Elevar el quantum. ¿La cantidad de qué? La cantidad de la energía campesina, captada por el Estado imperial, procediéndose a separar segmentos de campesinos llanas para someterlos a una servidumbre temporal o a una servidumbre perpetua. Algo así como que también el Estado imperial necesitaba de la fuerza, ¿ya? La energía campesina para su propio beneficio, ¿no? ¿Ya? A ver, la familia vivía feliz, vivía pleno, ¿no? Porque era la agricultura compensaba con su vida, ¿no? ¿Ya? O sea, la vida era plena, la vida era mejor porque la agricultura ya le daba lo que era necesario a ellos. Pero sucede en algún momento que el Estado imperial procedió ya a requerir, ¿no? A someter servidumbres, ya sea temporales o perpetuas, o sea, eternas. Cambio paralelo a la expansión del concepto de la propiedad individual, en el marco todavía de una economía general colectiva, y al incremento de las disputas sociales por el poder. Entonces, acá va un asunto muy importante. Dice, cambio paralelo a la expansión del concepto del, de la propiedad individual. Bien, como ustedes notarán, esta de acá viene a ser una idea muy importante. ¿Ya? Apareció la idea de la propiedad privada, expansión del concepto de la propiedad individual. ¿Ya? Lo que antes era una economía general colectiva, ¿ya? Surge ya un nuevo concepto, la propiedad individual, y al incremento de las disputas sociales por el poder. Bueno, también ya la crisis, ya en la nobleza, también fue una cuota de cómo es que fue llegando a sus límites, a su funcionamiento. Entonces ya nos hemos dado cuenta. ¿Han notado? ¿Se han dado cuenta?
cómo es que el Estado imperial empieza ya a estatizar y de pronto ya surgen reacciones ya buscando prevalecer la propiedad individual, la propiedad individual. Bien, entonces, eso es lo que el autor quiere decirnos en el fondo, ya, lo que quiere decirnos en el fondo. ¿Qué quiere decirnos el autor? Que que la economía, antes de la llegada ya de los españoles, la economía estaba centrada en la agricultura, una agricultura con mucho auge, ¿no? Donde las familias se distribuían, la tierra era distribuida para el beneficio de la familia de acuerdo a la cantidad, de acuerdo al número de la familia, ¿no? De acuerdo a la cantidad de familia, pero este auge llegó a su control, llegó a su límite, llegó a su cúspide, cuando de pronto el Estado imperial empieza a estatizar las fuerzas, la energía campesina. Y entonces hay reacciones, ¿ya? Referente a ir haciendo prevalecer ya el concepto de la propiedad individual respecto a una economía que todavía era generalmente colectiva, ¿no? Y allí se agrega pues la disputa social por el poder. Bien, estimados amigos, ¿se han dado cuenta que la primera parte del texto es de carácter informativo, que interesante, ya que habían huachas, que la energía humana, que a comparación de los tiempos anteriores había una diferencia mayor, a ver, mayor grado en lo que respecta al desarrollo máximo de la agricultura, ya a diferencia de lo que es hoy, etcétera, etcétera, para decirnos, pero esto llegó a su máximo límite cuando, ¿no? Cuando surgió el concepto de la propiedad individual respecto ya a la intención estatizadora, ¿no? Bien, correcto. Entonces, ahora sí les toca a ustedes. Vamos, el número uno. ¿Qué dicen? Respecto a la economía prehispánica, el texto plantea fundamentalmente ¿qué plantea el texto respecto a la economía prehispánica? Fundamentalmente, ¿qué plantea? Que explotó a los campesinos incorporados en las redes familiares para obtener eficiencia. La economía prehispánica explotó a los campesinos, fue una explotación. Creo que esa palabra explotó es muy fuerte, ¿no? B, desarrolló un sistema eficiente ya, pero que al final encontró límites a su funcionamiento. Sencillo, ¿verdad? C, logró un gran crecimiento, ya está bien, y pleno empleo gracias al uso de la técnica de los andenes. Ya está bien, uso, pero eso es solamente un detalle, pero también están canales. La pregunta es planteamiento fundamental, ¿no? Con maestría, sin par, sin comparación, concilió, articuló la energía campesina de los indios con la tecnología. O sea, hubo una ligazón entre lo que viene a ser tecnología y lo que viene a ser la energía campesina, lo cual es falso. No hubo esa articulación. Hubo la articulación de empleo, empleo empleo más crecimiento, crecimiento social, ¿no? Entonces, no era tecnología, sino empleo y crecimiento. No es que la energía campesina es tecnología. Bien, estimados, entonces, ¿cuál es la respuesta? El número uno. A ver, veamos. Te dirán. Bien, bien, bien. No, Rosana. ¿Rosana la C? Rosana. Todos están con la B, Rosana. Rosana. Mira, el texto plantea fundamentalmente que logró un gran crecimiento y pleno empleo gracias al uso de técnicas de los andenes, Rosana. No solo es técnica de los andenes, en el texto no solo hace referencia a la técnica de los andenes, también hace referencia a la técnica de los canales, ¿ya? ¿Cómo trasladar en este caso los canales? Ya, pero de eso no está tratando, pues, fundamentalmente, Rosana. No es la C, Rosana. Es muy parcial la C, Rosana. ¿Ya? Por favor. La respuesta viene a ser la B. Correcto, la B es la respuesta. Vamos ahora al número 2. En el texto, el vocablo vector, ¿ya? El vocablo vector alude a.
¿A qué alude el vocablo vector? Recuerdan que el vector determinante era la energía humana, dice acá. No era la tecnología, sino era el vector más importante, ciertamente derivó de la energía humana, dice, de la energía humana. Entonces, ¿qué es el vector? Es el asunto, el canal, el recurso, el sistema. ¿Qué es? El sistema, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice? El sistema, ¿ya? El sistema, ¿ya? El vector más determinante era la energía humana. Era el asunto, era el canal, era el recurso más determinante, era el sistema más determinante. Mm, no puede ser la D. ¿Por qué tiene que ser la D? El recurso más determinante era, o sea, el vector más determinante era la energía humana a cambio de el sistema más determinante. No puede ser. No puede ser. Miriam, no puede ser canal. El canal no es importante. El canal que es un conducto, es un medio. Claro. Bien, 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 bien. Bien, Morales. Bien, Carmen. Bien, Elizabeth. Bien, bien. No, bien, Dora. La respuesta es la C, amigos. El recurso, o sea, el elemento, el recurso, el medio más determinante era la energía humana. Para el apogeo de la economía era el recurso. Sistema viene a ser todo un conjunto de elementos interrelacionados, ¿ya? Pero la energía humana era un elemento nada más, no es un sistema. El sistema es la economía, el sistema económico. Hemos estudiado eso. No puede ser que la energía humana sea un sistema, no puede ser. La energía humana es un recurso. ¿Ya? Por favor, por favor. Entonces, vamos marcando la respuesta. Nuestra respuesta acá es, desarrolló un sistema eficiente que luego tuvo sus límites. ¿Ya? Acá su recurso. Bien. Vamos ahora al número 3. Número 3. Ya, ¿cómo hacemos acá? A ver, sobre la economía prehispánica resulta divergente afirmar que, bueno, ahí hay respuesta. Sobre la economía prehispánica resulta divergente afirmar que, a ver, hola Juan, ¿qué tal? A ver, sobre la economía prehispánica resulta divergente afirmar que, hay que entender el texto, la pregunta, sobre la economía prehispánica, ¿ya? Resulta divergente afirmar que, vamos, sinónimo de divergente. A ver, por el chat, sinónimo de divergente. A ver, pues, a ver, ustedes, a ver. Vamos a suponer que están en el examen. Sinónimo de divergente. A ver. Correcto, Rocío. Contrario. Divergente es contrario, opuesto, diferente. ¿Ya? Entonces, sobre la economía prehispánica, ¿cuál es la idea? ¿Qué diferente? O sea, que no se relaciona. ¿Ya? Resulta divergente afirmar que. ¿Cuál es la idea que no se relaciona con la economía prehispánica? Ya, esa es la pregunta. ¿Cuál es la idea que no se relaciona con la idea de economía prehispánica? A ver, la fuerza campesina fue gravitante en la construcción de los andenes. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dicen? La A, ¿verdadero o falso? A ver, ponen ahí, ¿verdadero o falso?
La A, ¿verdadero o falso? La A. La fuerza campesina fue gravitante en la construcción de los andenes. Eso es verdadero. Gravitante significa determinante. ¿Sí? Bien, Neri, bien, Edson. La B, a ver, vamos. Se recurrió a la servidumbre de los llanas para mantener el crecimiento. ¿Verdadero o falso? Recuerden la parte final. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? Verdadero, verdadero. Entonces, respecto a la economía prehispánica, resulta contrario. Resulta contrario. A ver, resulta contrario. Procuraba conservar la simetría entre los recursos y el tamaño familiar. ¿Verdadero o falso? Procuraba conservar la simetría entre los recursos y el tamaño familiar. Falso, falso, tranquilo. Si pone falso, no piensen que es falso. Tranquilo, no anoten. Silvia. ¿Qué significa simetría? A ver, vamos. Sinónimo de simetría. Sinónimo de simetría. Igualdad. ¿Sí? Igualdad. ¿Ya? Bien. Entonces, procuraba conservar la simetría armonía. Simetría es sinónimo de armonía. ¿Ya? Había armonía, correlación entre los recursos y el tamaño familiar, sí. Recurso tierra dependía del tamaño familiar. Entonces sí había simetría, simetría. Por lo tanto, ¿es verdadero o falso? Es verdadero. Ya está descartada las tres alternativas. Las tres son verdaderas. ¿Eso qué quiere decir? Que la D es incorrecta. A ver, ¿careció de límites en cuanto a su desarrollo al apoyarse en la tecnología? ¿Careció de límites? No, no es que careció de límites. Sí empezó a tener límites. Por lo tanto, la D es falso. La D es falso. ¿Ya? La D es falso. Bien, la respuesta entonces sería la D. Así de sencillo, ¿ve? Así de sencillo. Vamos. Siguiente, siguiente, siguiente. Cuatro. Se deduce, pregunta de inferencia. Nos podría también decir se colige, se concluye, ¿ya? Se infiere, se deduce. Y la respuesta no está de manera literal en el texto, sino está sobreentendida. La respuesta cuando dice se colige, se deduce, se infiere, es una idea sobreentendida, es una conclusión, es una deducción que parte del texto, que parte de la información literal, ¿ya? Bien, entonces, se deduce que el autor es un investigador que rechazaría ¿qué? ¿Qué rechazaría? ¿Qué rechazaría? A ver, ustedes lean. Sabemos que el autor, todo lo que ha dicho es lo que piensa el autor, que la economía, que la agricultura, que la economía cifrada en la agricultura de la época prehispánica era superior a la actual. Eso nos dice el autor. También lo que nos dice el autor es que el crecimiento, ya el crecimiento y hay dos elementos, ¿no? Ya, el crecimiento y el empleo se condescendía, se articulaba. Ya que también nos ha dicho que llegó a su límite porque apareció un concepto de economía. Eso es lo que nos ha dicho el autor. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cuatro, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es una deducción? Ah, ya. ¿Cuál es una deducción que estaría en contra del autor?
¿Cuál sería aquella idea contraria? Empezaron las respuestas. Morales dice la B, María dice la D, pero no todo lo que digan tiene que repetirse, ¿ah? Creo que cuando alguien marca y todos empiezan a marcar la D, la D, la D. Está entre la D y la B, ¿no? La A, dice Janet. Y ahí nomás. Todos me dan las respuestas incorrectas menos la correcta. Todos dicen que es la A, que dicen que es la B y que dicen que es la D, ¿ya? Pero nadie dice que es la C. ¿Por qué la C sería rechazada por el autor? A ver, escriban, ¿por qué sería rechazada la C por el autor? Claro, el autor en ningún momento dice que la frontera agrícola, que la extensión es un indicador de la eficiencia de un sistema, ¿no? La eficiencia de un sistema, que es la agricultura, dependía de qué. El autor está a favor de qué. Que la eficiencia de ese sistema, con mucho auge, dependió de qué. De la energía humana, no de que expandieron mediante andenes la frontera agrícola y como había más extensión, la agricultura era más. No, 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 no es eso. Eso es la energía campesina. Eso es lo que dice el autor. No dice la C. Ahora, eso es, rechazaría esa idea. Ahora, la D también, pues, profesor, que la propiedad individual de la tierra fue introducida con la invasión colonial española. No estaría en contra de la D porque ni siquiera está en el texto. O sea, eso no se puede deducir. La D no se puede deducir. Si bien es cierto, la propiedad individual vino con los españoles, ¿sí? Pero posteriormente, sabemos por cultura general, a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Pero eso es posterior, pues. De la D no es deducción, porque no dice acá deducción. ¿Qué se puede deducir en base a la idea conexa al texto? La D es contradictoria, no tiene nada que ver la D. Así que la D se va. La B. Al crecer el Estado imperial inca necesitó de llanas sometidos a servidumbre perpetua. Eso está en el texto. Sé que eso no es una deducción. En la economía militar, trabajo era condición necesaria para recibir tierras. No, eso sería, en este caso, contraria, ¿no? ¿Ya? Pero eso también está en el texto. En la economía prehispánica, aportar trabajo era condición necesaria ya para recibirte. Eso no se puede deducir. Eso no sería una idea determinante, ¿no? Ya era, en este caso, el número familiar. Por lo tanto, deducción viene a ser la C. La extensión de la frontera agrícola es un indicador de la eficiencia de un sistema, no. Eso es contrario. El investigador rechazaría eso. 5. Pregunta de extrapolación. Posibilidad. Si en la época prehispánica hubiesen predominado los huachas, ya, lo que es, el texto no nos dice que hubo un predominio de los huachas, había más pobreza. Pero ¿qué pasaría? Esas son las preguntas de extrapolación. Pero ¿qué pasaría si hubieran existido una cantidad desmesurada de huachas? 5. A ver, ¿qué dicen ustedes? 5. Yo marcaría el número 5.
Algunos marcan la D, ¿no? No, pues, Gina, no puede ser la D, pues. Gina. Silvia, ¿cómo va a ser la D? Si en la época prehispánica hubiesen predominado los huachas, ¿sería un argumento contundente y determinante en contra de la tecnología inca? O sea, porque no había tecnología inca, éramos los huachas, ¿no? El texto nos habla literalmente por qué eran huachas, ¿ya? Los incapaces de involucrarse, ¿no? Esa energía. O sea, ¿qué quiere decir? Los discapacitados, ¿no? Ahora, si en la época prehispánica hubiesen predominado los huachas, dice la B. Elsa, la conquista española difícilmente se habría podido llevar a cabo. ¿Qué? Hubiera sido más rápido. ¿Cómo vas a llegar a la conclusión, la B. Elsa? La conquista española difícilmente se habría podido llevar a cabo, ya. Si en la época prehispánica hubiesen predominado los huachas, la conquista española difícilmente, o sea, no hubiera, la conquista hubiera sido complicado si todos eran pobres. No, pues si todos eran pobres, la conquista era rápida. Dice ahora la Eris Day. Ello probaría la simetría, la armonía y la eficacia. No, 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 no. Si has marcado la A, estamos mal, ya, pues. ¿Cómo, Miguelita, vas a marcar la A? No puede ser. Si hubiera predominado los huachas, son los pobres. Ello probaría la simetría. Acabamos de decir que simetría es armonía. Se probaría, o sea, se evidenciaría la armonía y la eficacia de la economía campesina. No, no puede ser la A. Por favor, David, no puede ser. La respuesta es la C, es lo único que queda. Si en la época prehispánica hubiesen predominado los huachas, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera sido eficiente, pues, la economía prehispánica. Claro, ¿de qué eficiencia se hubiera hablado? Ya, todos hubieran sido pobres, no hubieran tenido empleo, no hubieran la armonía entre necesidad, ya, y empleo. No se hubiera dado eso. Entonces, la respuesta viene a ser la C. La economía prehispánica no podría ser considerada eficiente. ¿Ahora se entiende? ¿Se ha entendido ahora? ¿Sí? ¿El 5? ¿Sí? Amigos, ¿se ha entendido que la respuesta es la C? ¿Sí? Digan sí, no. ¿Se ha entendido? Ya, Edson, correcto. Gina, ¿no se ha entendido? Esther, no. Eric, sí. Ya, por deducción, claro. Carmen dice sí. No, esto no tiene nada que ver con lo literal, Gina. Cuando cuando empieza con una condicional, son posibilidades. ¿Qué pasaría, vamos a suponer, si las tierras en el Perú, por ejemplo, eran estériles? Que ninguna tecnología, ni siquiera en la época prehispánica, pudo haber solucionado. Entonces, no hubiera sido la agricultura, pues, una forma o una fuente de desarrollo económico. Entonces, estamos pensando en posibilidades. Entonces, la pregunta número 5 es una pregunta de extrapolación, o sea, posibilidades. Por ejemplo, si en la época prehispánica hubiesen predominado los huachas, o sea, pobres, predominado, ¿qué quiere decir? Si hubiera existido gran cantidad de pobres, ¿qué hubiera ocurrido? Que la economía prehispánica no podía ser considerada eficiente. ¿Mm? Claro, eso es cierto, la C. ¿Ya? La respuesta viene a ser la C. Bien, hemos terminado entonces con la, ¿sí? No se olviden que el concepto de propiedad privada ya iba iniciándose, ya en pleno auge de la economía de la agricultura en el Perú, perdón, en la época prehispánica. Nos quedamos con esa idea, eso nos debe servir para tener un criterio, una posición, ¿ya? Obviamente es una idea, es una postura del investigador. Bien, pero es muy importante eso, o sea, que nadie piense que la agricultura, hasta que llegaron los españoles, era de un auge total. No, ya había llegado a su límite.
ya el desarrollo de la economía basada en la agricultura. Ya, eso hay que tener en cuenta, estimados. Bien, el texto número 2. Empezamos a ver, hacemos una exploración. Una revolución en la medicina se podría realizar en los próximos 50 años, cuando el promedio de vida del ser humano sobrepase los 100 años. ¡Wow! Esta teoría podría ser posible gracias a la reprogramación de cualquier célula enferma de cada ser humano, según predicciones de Francis Collins, uno de los especialistas que dirigió el Human Genome Project. En el futuro, cada persona tendrá una copia de su propia secuencia de ADN incorporada a un registro médico. Ah, mira, qué interesante. Es un texto, creo que es un texto expositivo de carácter científico que está centrado más a la divulgación científica, ¿no? ¿Ya? También tiene un lenguaje objetivo, como todo texto expositivo, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora vemos que no hay un párrafo, solo es un párrafo largo. Ah, miren, es un párrafo largo. ¿Ya? Bien, a ver, empezamos acá. Primera idea, segunda idea, tercera idea. Tenemos que seguir analizando, amigos. ¿Ya? Cuarta idea, siguiente, otra idea acá, hay otra idea acá y otra idea acá. ¿Para qué hacemos esto de acá? Para analizar por las alternativas. ¿Ah? Por las alternativas. A ver, una revolución en la medicina se podría realizar en los próximos años. ¿Ya? Se podría, no está afirmando entonces, ¿ah? Puede ser que haya una alternativa que ya afirme, ¿no? Dice acá, se podría realizar en los próximos 50 años. ¿Qué cosa? La revolución de la medicina, ¿ya? Revolución en la medicina. Se podría realizar en los próximos 50 años, cuando el predominio, cuando el promedio de vida del ser humano sobrepase a los 100 años. ¿Ya? El promedio de vida ya va a sobrepasar a los 100 años. ¿Mm? En los próximos 50 años. Bien, esta teoría, que es en realidad una especulación todavía, no es una afirmación, podría ser posible gracias a la reprogramación de cualquier célula enferma de cada ser humano. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué van a sobrepasar a los 100 años? ¿Cómo explicas tú? ¿Ya? Entonces, lo que nos dice acá, que es una teoría, ¿ya? Que es una teoría, ya que podría ser posible gracias a la reprogramación de cualquier célula enferma de cada ser humano. ¿Ya? La reprogramación de cualquier célula enferma de cada ser humano. Quiere decir que las células que se deterioran, que se enferman, van a poder ser reprogramadas. O sea, van a tener perpetuidad en su vida. Según predicciones de Francis Collins, uno de los especialistas que dirigió el Human Genome Project, en el futuro cada persona tendrá una copia de su propia secuencia de ADN incorporada a un registro médico. Esto de acá es muy importante. Todos vamos a tener entonces, ¿qué cosa? Una copia de su propia secuencia de ADN incorporada a un registro médico, que probablemente se codifique en un chip que estaría insertado bajo la piel del antebrazo. Habrá una codificación en un chip que estará donde insertado bajo la piel del antebrazo. ¿Ya? Entonces ya hace un detalle, ¿no? Ya realiza ya un planteamiento mucho más detallado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener una copia de nuestra propia secuencia de ADN incorporado. Este dispositivo tendría una gran cantidad de información importante en el aspecto médico, ¿ya? Este dispositivo, o sea, este chip
va a tener información respecto a nuestra situación de salud, respecto a nuestra salud, ¿no? ¿Ya? Lo cual permitirá que con una gota de sangre o de saliva se detecten enfermedades en su etapa inicial. Ah, qué interesante. ¿Ya? Entonces, mire, estoy entendiendo. Quiere decir de que este sistema nos va a permitir ya tener registrado el nivel de salud, de saludabilidad de nuestras células. ¿Ya? Así que cualquier célula que empiece a enfermarse va a ser detectado en cuestión de segundos, ¿no? En cuestión de segundos. De tal manera que todas estas células que se van enfermando, ¿ya? Van a ser reparadas en el acto, ¿ya? Y eso va a permitir que nuestra vida se estire, ¿no? Por ejemplo, en las personas con un corazón debilitado, podrían destituir las células musculares dañadas por otras nuevas. Mira, ejemplo. Y en personas con un hígado deficiente podrían repotenciarlo con otras células de su piel, con otras células de su piel. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el mecanismo es que toda célula que se está debilitando, que se está enfermando, que se ha vuelto deficiente, podrá ser curado en el acto, ¿no? Gracias a esta técnica. La nanotecnología, nano es diminuto, pequeño, incluso invisible, tendría un papel gravitante determinante en la medicina del futuro porque permitiría que los tratamientos disponibles vayan directamente a la parte del cuerpo lesionado, sin necesidad de causar efectos secundarios en otros lugares. Mira, no va a tener ninguna secuela secundaria gracias a qué? Gracias a la nanotecnología. Nanotecnología microscópica. Tendrá un papel en la medicina del futuro porque permitirá que los tratamientos, va acá la idea, muy importante, permitirá que los tratamientos disponibles vayan directamente a la parte del cuerpo lesionado. ¿Mm? Está reiterando, ya el tratamiento va a ser rápido porque se debe identificar apenas inicia ya a, a enfermarse o deteriorarse la célula o generar una enfermedad, va a ser captada rápidamente. Además, cada persona dispondría de monitores en sus hogares y trabajos que registren todas las evidencias de si está expuesta a una nueva condición ambiental dañina. Ah, Miren, habrá monitores que van a ir identificando, detectando si hasta el ambiente es dañina que podría afectar la salud rápido, ¿no? Habrá unos sensores especiales por esos microchips, ¿ya? Que detectará ya cualquier eventualidad, cualquier injerencia ya externa que podría dañar el organismo. En ese sentido, todos estos avances tecnológicos podrán quitarle las características personales a la medicina, es decir, sin consultas presionantes con los médicos. ¿A eso qué quiere decir? Que ya no habrá pues una asistencia personalizada, ¿no? El médico. Ya todo estará registrado, ¿no? Todo estará sistematizado ya. Uy, 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 Francis Collins también reconoce que ello no hará inútil la labor de los médicos. ¿Eso qué quiere decir? Que los médicos sí van a seguir siendo importantes. Al respecto afirma, los mejores médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud seguirán a aquellos que se dedican a conocer a las personas que tienen a su cargo y brindarles el toque humano, una reparación al instante. Qué interesante. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el texto? Un buen augurio para la salud, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les pareció interesante el texto? ¿Sí? A ver por el chat, ¿qué les pareció el texto? La nanotecnología relacionada a la medicina, a la salud, ¿no? A la salud. Ojalá que ella pronto venga, ojalá que ella pronto venga. ¿Sí?
Ojalá que ella pronto esté con nosotros, pero tendrá pues un costo fuerte también, ¿no? Ojalá que este sistema ya venga, pero dentro de 50 años, 50 años. Bien, dentro de 50 años. Ah, mira, Malena, te aterra eso, ¿no? Que se perpetúe la vida. Bien, 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 bien. Interesante sobre este avance de salud que ayudaría a muchos en, especialmente las enfermedades crónicas. Claro, muy interesante el texto, ¿no? Muy interesante el texto. Sí, bien, correcto. Ahora vamos a las preguntas que también debe ser interesante. No hay que fallar en esta ocasión, ¿ah? A ver, empezamos. ¿Cuál es el enunciado que expresa la idea principal del texto? ¿Está? O sea, ¿cuál es la idea principal del texto? Ya encontré, ya lo vi, pero hay que analizar todo y bien todavía, ¿ah? No se anticipe. ¿Qué dice la A? La nanotecnología permitirá la realización de tratamientos que vayan directamente a las células lesionadas del cuerpo, por lo que la medicina tradicional será innecesaria. Será innecesaria, sí, todo eso, pero en ningún momento nos ha hablado de la medicina tradicional. No, no, ni una pizca, nada, nunca nos ha hablado. Y todavía idea principal, no puede ser, eso es imposible. Como deducción podría ser, pero como idea principal, que incluyamos medicina tradicional en el enunciado de la idea principal, absurdo, sería absurdo. La B. Con la nanotecnología se logrará reprogramar el deterioro de células y se podrá controlar con eficacia todas las funciones del organismo de cualquier ser vivo. La última parte no es, ¿no? Y se podrá controlar con eficacia todas las funciones del organismo. Mm, Claro, podría ser como deducción, pero esa no es la idea determinante. Los avances tecnológicos resultan de la suplantación de las herramientas y cometidos ineficaces. No, no está hablando de ineficaces. Gracias a la tecnología, a partir de la codificación de ADN en un chip, se detectará y reprogramará cualquier célula enferma del organismo con el fin de recobrar la salud. Excelente. La respuesta, estimados y estimadas, viene a ser la D. La respuesta viene a ser la D. ¿Ya? Bien, vamos ahora, siguiente, vamos al número 7. La respuesta viene a ser la D. Ya, todos han dado con la respuesta, es la D. Vamos al número 7. A ver, con la expresión toque humano, ya, los médicos que todavía van a seguir trabajando le darán un toque humano a cualquier situación, cualquier lesión, ¿no? ¿Ya? Dice acá, con la expresión toque humano se detecta que en el futuro los profesionales de la salud serán más valorados ¿por su qué? Ah, deducción, inferencia, un toque humano. Le darán un toque humano. Habrá un toque de la tecnología, ¿no? El chip hará pues el trabajo más importante, ¿no? Pero habrá pues un toque humano es la B, no puede ser. Si alguien ha marcado la B, estamos mal, ¿ah? Ingenio en filantropía, ¿no? ¿No? Prestigio, no, no. Vocación de servicio, ¿no? Toque humano, ya un servicio, la salud, ¿no? Vocación de servicio. Correcto, todos han dado con la respuesta. Me parece bien. 8.
Respecto a la medicina actual, se colige que, colige es se deduce. Así que hay que tener mucho cuidado. Respecto a la medicina actual, se colige qué, se deduce qué. ¿Qué se deduce? La A por deducción no puede ser. Que la medicina actual debe dejar de lado el lado humano. No, no, eso sí es una opinión. Sí que la A se va, chao. La A. Ya no tienes que aprender ya a descartar. Chao. Nadie debe confundirse. La A no es. A ver, la D. ¿Prescinde de los avances tecnológicos modernos? ¿La medicina actual? No, pues eso no puede ser. ¿Cómo va a prescindir? Prescindir significa que no necesita de los avances tecnológicos. Falso, no puede ser. Suele brindar conclusiones quiméricas por la palabra quimérica. Quimérica es fantasiosa. No puede ser. Listo, ya está la respuesta. Guarda una relación estrecha con la tecnología. Claro, ya estamos ya a un paso, a un paso. O sea, la tecnología actual ya está a un paso. La tecnología actual de la medicina ya está a un paso de encontrar, ¿no? La solución. Siguiente, 9. Discordante, ¿qué quiere decir? Falso. Discordante quiere decir que es falso, que no tiene relación. La D, ¿verdad? Los médicos del futuro estarán desprovistos de emociones, ¿no? Le darán un toque de vocación, un toque humano. ¿Y qué es eso? ¿Desprovisto de emoción? No, provisto de emoción. La D, correcto. Han dado con la respuesta. 10. Pregunta de extrapolación. La 10. Si fuese imposible obtener copias de la secuencia de ADN de cada persona, Karina dice la D. ¿Qué dicen? Si fuese imposible obtener copias de la secuencia de ADN de cada persona, sería inviable detectar células enfermas para reprogramarlo. Correcto. La respuesta viene a ser la D, ¿no? Ya. Si fuese imposible obtener copias de la secuencia de ADN de cada persona, sería inviable detectar células enfermas para reprogramarlo. Sería inviable, ¿no? No se podría identificar las células enfermas. Pero las copias de la secuencia de ADN nos va a permitir identificar rápido cuáles son las células enfermas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta viene a ser la D. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Vamos ahora al texto número 3, amigos. ¿Qué tal? ¿Se está entendiendo? A ver, somos 101 maestros. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿Ya? ¿Sí?
Ya, correcto. Ahora a ver si con tilde. Ujú. Es si con tilde, ¿ah? Cuidado. Sí, sí, pero con tilde es. ¿Ya? Panita es con tilde. Sí, con tilde. Ya, está bien. Ahora, ¿qué novedad hay acá? ¿Ve? Hemos aprendido respecto a la economía, ya a la economía preincaica, que ya había llegado a su límite, ¿sí? Por la introducción del concepto de la propiedad privada, ¿ya? Luego viene el texto número 2 que nos habla de cómo es que habrá nanotecnología permitirá extender la vida, ¿no? Gracias a un chip que identificará rápidamente cualquier célula enferma, ¿no? Y que ojalá ya sea pronto. Texto número 3. Al parecer, la tradicional técnica de respiración boca a boca, aplicada durante los primeros auxilios en un paro cardíaco, está con los días contados. Ah, mira. Recientes estudios demuestran que la resucitación cardíaca mediante la presión que se llama masaje cardíaco salva a más víctimas de infartos que la reanimación cardiopulmonar tradicional del RCP, reacción cardiopulmonar tradicional, reanimación, que combina ambas técnicas. La recomendación a partir de ahora es hacer única, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, bien. Es un texto también expositivo, ¿sí? Es un texto positivo. Ahora, los párrafos, vemos que los párrafos son amplios, ¿no? Los párrafos son amplios. Ya, vamos a suponer que ya nuestra mente ya captó, sabemos que la oración es el límite, hasta ahí tenemos que entender, ¿ya? Para pasar de una idea a otra. Bien, al parecer, esa parte es muy importante. Al parecer, no hay una afirmación, ¿no? Ya, hay que tener en cuenta que empieza acá con la idea al parecer. Al parecer, o sea, quiere decir que todavía es una incertidumbre, no es algo claro, no es algo definitivo. La tradicional técnica de respiración boca a boca, aplicada durante los primeros auxilios en un paro cardíaco, está con los días contados. Al parecer, la técnica de respiración boca a boca ya está con los días contados, ¿ya? Con los días contados. Recientes estudios demuestran que la resucitación cardíaca, que es otro, ¿mediante qué? Mediante la presión rítmica sobre el pecho. Presión rítmica sobre el pecho, que es el otro nombre, otra técnica. La resucitación mediante la presión rítmica sobre el pecho, lo que llama masaje cardíaco, ¿ya? Lo que se llama masaje cardíaco, salva a más víctimas de infartos que la reanimación cardiopulmonar tradicional. Entonces, el RCP, que viene a ser la reanimación cardiopulmonar tradicional, ya que es la respiración boca a boca, que combina ambas técnicas, a ver, salva a más víctimas de infartos que la reanimación cardiovascular tradicional, que combina ambas técnicas. Ujú. Allá hay combina ambas técnicas. Pero ¿qué otras técnicas nos ha hablado acá? Nos ha hablado de la respiración boca a boca, la presión rítmica, que es masaje cardíaco, y la otra es la reanimación cardiopulmonar, que esa es la tradicional, y que la reanimación cardiopulmonar, combina ambas técnicas, o sea, el masaje cardíaco y también la técnica de respiración boca a boca. A ver, vamos a seguir analizando. La recomendación a partir de ahora es hacer únicamente comprensión torácica rítmica. Ah, ya. Entonces lo que dice es que no hagan dos cosas al mismo tiempo. Solo
hagamos presión rítmica del pecho. Solo hagamos masaje cardíaco. La recomendación a partir de ahora es hacer únicamente, mira, esta palabra es muy importante. ¿Qué cosa? Compresiones torácicas rítmicas de forma ininterrumpida para un lapso de 8 minutos. Aplastar, ¿no? Compresión torácica, ¿no? Aplastar para darle al corazón, para darle aire, ¿no? Oxígeno. Estas conclusiones fueron repasadas recientemente durante el Congreso de la Sociedad de Cardiología de Sao Paulo por el médico Sergio Timerman, director científico del Comité de Emergencia de la Fundación Interamericana del Corazón, informó el diario Folha de Sao Paulo. Listo. Entonces, ya no es necesario esto de la técnica de la respiración boca a boca. O sea, ya no, ya no es necesario. Simplemente hay que centrarnos en la compresión torácica rítmica. Ya, eso debe ser nuestro trabajo, la compresión torácica, ¿no? De acuerdo a Timerman, ya, practicar solo masajes cardíacos es eficaz. Solo masaje cardíacos es eficaz porque se mantiene una presión sanguínea suficientemente alta en el corazón. Bien, como comprobó un estudio japonés del 2007 publicado en la Lancet, y porque detener esas compresiones en el pecho para proporcionar ventilación por la boca. Y porque detener esas compresiones en el pecho para proporcionar ventilación por la boca reduce el flujo de sangre en una medida importante y a la vez resulta innecesario. Ah, ya, eso de brindarle, proporcionar ventilación por la boca no es necesario, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque reduce el flujo de sangre en una medida importante. ¿Ya? Entonces solamente compresión, nada más. Ofrece mayores beneficios en caso de un cese brusco de latidos. Además, según algunos estudios, la mayoría de personas no está bien preparada para hacer un correcto masaje cardíaco. Y además se sabe que muchos individuos no se animan a realizar la respiración boca a boca por temor a contagiarse de enfermedades infecciosas o por asco. Los estudios concluyen que la respiración boca a boca no solo constituye un factor que justifica la inercia, el desgano de las personas para prestar auxilios inmediatos, sino que además no garantiza beneficios durante las maniobras de reanimación, afirma Timerman. ¿Listo? No es necesario esto de ventilación por la boca, ¿no? Darle respiración por la boca. Bien, ¿qué tal? ¿Se entendió? ¿Se entendió el texto? Ah, mira, qué novedad, ¿no? Hay que buscar en YouTube la forma como se realiza esta técnica de la compresión torácica, ¿ya? Para salvar vidas. Bien, vamos entonces ahora a la pregunta. 11. 11, sí, muy interesante, Gina, sí. 11. El autor sostiene medularmente que, medularmente, ¿qué quiere decir? Principalmente, ¿no? O sea, la idea principal. El autor sostiene medularmente que, o sea, principalmente. ¿Qué sostiene principalmente? Ujú. La C, ¿verdad? Que recientes investigaciones concluyen que el masaje cardíaco resulta más útil que la respiración boca a boca durante un infarto. La respuesta sería la C. 11 la C, correcto. Bien, 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 bien. Esa es la idea más importante. Miren, ya están dando con la respuesta, ¿eh? Ahora vamos a la 12, que la ventilación boca a boca ya no es necesario, decía, ¿verdad? Entonces, la palabra ventilación es equivalente a qué término? 12, 12. Ya estamos en la 12. En la 12.
Ventilación, al vapor, al vaho, vaho humo, al efluvio, efluvio pus, al aire, ¿no? Aire, aire, ¿no? Correcto. La respuesta sería la C, por traducción, ¿ah? Hay preguntas de ese tipo, no se olviden. Bien, siguiente, número 13. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? Eso también hay en la... ¿Cuál es incompatible? O sea, ¿cuál no se relaciona con el texto? Número 13. Quiere decir que tres son compatibles. A leer detenidamente. Tres son compatibles y uno no. Ya, según Timerman, todos están marcando la D, la resucitación cardíaca debe combinar el masaje cardíaco con la respiración. Claro, esto es incompatible. Muy bien. Quiere decir que la A, la B y la C son compatibles. Hay una preparación escasa respecto a la forma correcta del masaje cardíaco. Si es cierto, eso es lo que dice. Para la resucitación cardíaca ahora se recomienda realizar compresiones sobre el pecho por 8 minutos, por 8 minutos, por 8 minutos. Eso dice el texto literal. Muchas personas no se animan a realizar la respiración boca a boca por temor a contagiarse de enfermedades o por asco. Esa es la versión del estudioso brasileño, ¿no? Entonces la C es correcto. La D no se condice, no se relaciona. 14. Se deducción, respecto al masaje cardíaco, ¿qué? ¿Qué podemos deducir respecto al masaje cardíaco? Que el masaje cardíaco se deduce, se utiliza de manera poco frecuente debido a su complejidad. Está entre la A y la D y Mary la C. Consiste en hacer únicamente compresión torácica constantes. El, la C dice constante, en realidad son 8 minutos. Implica manejar ciertos conocimientos para su correcta aplicación. La D, ¿no? Implica manejar ciertos conocimientos para su correcta aplicación, se deduce. Esta sería la respuesta, ¿no? 15. Si la población estuviera entrenada en la técnica del masaje cardíaco, salvarían vidas. Las personas no morirían por males cardíacos. Ya, puede ser. ¿Qué dice? Ser socorrista dejaría de ser una profesión. No es una profesión. Está mal la B. La C, ¿se podría aplicar eficazmente esa técnica? Si no. La C, ¿no? Los estudios de cardiología serían inútiles. No, falso. La respuesta sería la C. Ah, la respuesta sería la C. Veo que todos han dado con la respuesta y eso en realidad me parece muy interesante. ¿Ya? La C, la respuesta. Bien, ahora vamos al texto número 4. Hacemos entonces una lectura rápida, que viene a ser
una mirada rápida al texto, ¿no? ¿Ya? A ver. Nuestro momento cultural se caracteriza por fuertes sacudidas que de modo continuo o intermitente ponen en cuestión y tratan de subvertir los fundamentos mismos del legado cultural recibido. Tales sacudidas de contestación o impugnación afectan la totalidad de las mismas. Hoy se habla de antipsiquiatría, el Lain Cooper, de antimedicina, de antipedagogía, de anti de contracultura, de... Mm, mm, mm. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Es un texto filosófico? ¿Es un texto... ¿Qué tipo de texto es, amigos? Ya, ya César, está bien. Ya, a ver, vamos. A ver, es un texto, me parece, filosófico, ¿sí? ¿No? Es un texto filosófico, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué tal el lenguaje? Ya. Vamos ahora sí al análisis. Ya hemos hecho habla del momento cultural, se caracteriza por fuertes sacudidas que de modo continuo, ¿ya? Listo. Ahora sí, empezamos a analizar el texto. Ya. Empezamos entonces con el análisis. A ver, nuestro momento cultural habla del momento cultural nuestro, ya en primera persona, se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza por fuertes sacudidas. Esa es la idea importante, ¿eh? ¿Ya? El momento cultural, la actualidad cultural, se caracteriza por fuertes sacudidas. Ahora, ¿cómo entender las fuertes sacudidas? Que de modo continuo o intermitente, acá hay dos opciones. Estas sacudidas son de manera continua o son de manera intermitente. O sea, a veces sí, a veces no. Ponen en cuestión y tratan de subvertir, de cambiar los fundamentos mismos del legado de cultura recibido. Ujú. A ver, los momentos culturales que se caracterizan por fuertes sacudidas, de modo continuo o intermitente, ponen en cuestión, este término muy importante, ponen en cuestión y tratan de subvertir. ¿Qué cosa tratan de subvertir? ¿Qué cosa tratan de cambiar? Los los fundamentos mismos del legado cultural recibido. Allá. Entonces eso quiere decir que hay todo un fenómeno donde hay un cambio de pensamiento, una revolución, algo así, ¿no? Una modificación respecto a la forma tradicional de pensar, ¿ya? De respecto a lo que nosotros heredamos por costumbre, ya surgen fuertes sacudidas, ya de cambios. A ver, ponen en cuestión y tratan de subvertirse. Tales sacudidas, ya continuamos, de contestación, ah, fuertes sacudidas. Entonces, tiene relación. ¿Qué son esas sacudidas? Es una especie de contestación o impugnación. ¿Qué significa impugnación? Significa rechazo a una cultura anterior, un cuestionamiento a la cultura anterior. Ya. Esas fuertes sacudidas afectan a enteros sectores de la cultura o de la ciencia. Afectan a enteros sectores, ya, a enteros sectores de la cultura o de la ciencia. Ya.
y aún a la totalidad de las mismas. Bien, 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 bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas fuertes sacudidas son una especie de rebeldía, de rechazo, cuestionamiento a las culturas anteriores. Hoy se habla de antipsiquiatría. Hoy se habla de antipsiquiatría. Bien, lo anterior será psiquiatría y la forma como se entiende de psiquiatría. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerte sacudida propone una antipsiquiatría. Es una forma distinta de ver a la psiquiatría. ¿Ya? De antimedicina, ¿no? Medicina es lo tradicional, pero no. Ahora se habla ya no de antimedicina, lo que ahora se habla, perdón, ya no se habla de medicina, se habla ahora de antimedicina. Ahora ya no se habla de pedagogía, sino se habla de otra pedagogía, ¿no? Ya para una sociedad sin escuela. Reimer, la escuela ha muerto, dice Reimer. Illich dice que se aspira a una sociedad sin escuela. Cuestionamiento a las ciencias avanzadas, ¿no? A ver, ¿qué más? Se habla de contracultura. ¿Ya? Cultura es lo que nosotros conocemos, pero ahora hay un cuestionamiento que viene a ser la contracultura. Bien, también se habla de antifilosofía, miren, hasta las convenciones filosóficas, o sea, la forma de pensar, en la actualidad ya hay posiciones contrarias a esa filosofía ya muy rutinaria, muy trillada. Y se dice que la filosofía ha muerto. La antifilosofía, que en el momento actual, o sea, que surge en la actualidad, ya menciona, no, es la filosofía ha muerto, señor, que está en curso de autoliquidación, o sea, está en proceso de desaparecer. En el empirismo lógico se habla propiamente de la imposibilidad de la metafísica. El empirismo lógico se habla respecto a la imposibilidad de la metafísica, de la razón más allá de la práctica. O sea, de un discurso filosófico sobre el ser y la esencia. Se habla propiamente de la imposibilidad de qué? De un discurso filosófico ya sobre el ser y la esencia. Sin embargo, a partir de esa imposibilidad fácilmente se desliza hacia la insustancialidad de la filosofía toda, muda en una especie extraña y convertida en teoría y análisis de la ciencia. Mm, Ahí termina el texto. A ver, es un discurso filosófico sobre el ser y la esencia. A ver, la filosofía ha muerto, que está en curso de autoliquidación, el empirismo lógico, el empirismo es experiencia, en la experiencia lógica, se habla propiamente de la imposibilidad de la metafísica. O sea, ¿qué es la metafísica? Un discurso sobre el ser y su esencia. Eso es imposible ahora, dicen. Sin embargo, a partir de esa imposibilidad, fácilmente se desliza hacia la insustancialidad de la filosofía toda, mudada en una especie extraña y convertida en teoría y análisis de la ciencia. A partir de esa imposibilidad fácil, se desliza hacia la insustancialidad. Creo que sigue describiendo cómo es la filosofía. Una filosofía se ha convertido solamente en una teoría y un análisis de la ciencia, nada más, ¿no? Otras veces se trata de una crítica de la contradicción de fondo, ya de toda filosofía académico-universitaria y con pretensión de ciencia. A ver, otras veces se trata de una crítica de la contradicción de fondo. Hay que tener en cuenta otras veces, esta parte es muy importante. Otras veces se trata de una crítica de las contradicciones de fondo de toda filosofía académica universitaria. Ah, mira, mira.
O sea, esta antifilosofía es incluso una contradicción a la filosofía ya que pulula en las universidades, esa filosofía que se practica en el mundo académico, ¿no? Y con pretensiones de ciencia, ya más inclinada a la ciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la filosofía no debe estar inclinada eh, a la ciencia, ¿no? Ya, necesito que se venga la mamá de mi hijita. Ya. El filósofo puede apartarse, el filósofo puede aparecer como el recitador de un discurso superfluo. Ah, mira, en este mundo académico universitario, el filósofo se ha convertido en una grabadora mecánica de discursos innecesarios, vacíos, no pertinente a la realidad. Entonces, ¿cómo debe ser la filosofía para la antifilosofía? Debe ser real. Por eso habla del empirismo lógico, ¿no? O sea, debe estar al servicio. Quiere decir que la filosofía es muy abstracto, muy metafísica, la filosofía, ¿no? Que la filosofía debe ser más práctica, entonces sería especialista en el ser y la nada. A eso se ha convertido, ¿ya? Como dice Sacristán y Auguste Comte, aunque sin ironía, consideraba al filósofo como especialista en generalidades, ¿no? O como un gremio profesional destinado a extinguirse en una sociedad futura. Esa es la filosofía, un gremio profesional destinado a extinguirse en una sociedad futura y próxima que no va a necesitar que nadie piense las cosas y la recapacite de raíz. Ah, mira. O como un gremio profesional destinado a extinguirse en una sociedad futura que no va a necesitar que nadie piense las cosas y la recapacite de raíz. Ah, mira, en cambio la filosofía auténtica sí busca que se piense las cosas y que se recapaciten de raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que la filosofía actual no está justamente haciendo eso, ¿no? Es muy ligera, es muy generalista, ¿no? Muy holística. Entonces, esa no es la filosofía. ¿Se dan cuenta que al final llega a rechazar la filosofía actual? Que la filosofía debe ser práctica, ¿no? Debe ser funcional. Entonces primero nos habla que hay una fuerte sacudida. O sea, en la actualidad hay una especie de una propuesta, ¿ya? Eh, entonces es una propuesta ya nueva de cómo es que ya las cosas en la actualidad han cambiado de propuesta, ¿no? Han cambiado de propuesta. ¿Ya? Bien. No solo es filosofía, también habla de antipedagogía. Sería muy importante leer a Illich, que dice, para una sociedad sin escuela, estamos en una sociedad sin escuela, o a Reimer, leer su propuesta de la escuela ha muerto. Esta escuela ha muerto, no existe. Lo que existe esta escuela es cualquier cosa, pero no es escuela. Algo así, ¿no? ¿Ya? Es una sociedad sin escuela. Lo que se hace no es en realidad escuela. No sé qué cosa será, pero no es escuela. Vivimos en una sociedad sin escuela. Ah, miren, ¿ah? ¿Ya? Bien, correcto. Filosofía, ¿no? Filosofía. Bien, amigos, con esto vamos a terminar. 16. En síntesis, el texto versa ¿sobre qué versa el texto? La creciente falta de interés filosófico, la inexorable significa inevitable, fin de las tareas filosóficas, la creciente tendencia antifilosófica, el carácter trivial de la labor filosófica. En síntesis, ¿de qué trata el texto? Trivial significa superfluo, anodino, bizantino, insignificante, ¿ya? Trivial, frívolo, insignificante, intrascendente, ¿no?
A ver, en síntesis, ¿de qué trata? Bien, empezaron las respuestas. Todos consideran que es la C. ¿Qué dice? Veo que todos consideran la C. Lo que pasa que me iba más a la respuesta, ¿ya? ¿Ya? Lo que pasa que cuando todos dan la respuesta, entonces ya no explico el resto, ¿no? ¿Ya? En cambio, cuando por allí marcan la D, allí sí hay que explicar, pues, ¿no? Pero veo que todos han entendido, ¿ya? Veo que todos han entendido. Entonces, en síntesis, podría ser también la D, ¿no? Trata el carácter trivial de la labor filosófica, ¿no? Pero no está hablando de la filosofía actual, está hablando de que hay una propuesta ya nueva, ¿no? Muy opuesta ya a lo rutinario, muy opuesta ya a lo cotidiano, ya, que se ha vuelto muy rudimentario ya, ¿ya? Entonces, la respuesta sería la C. 17. Entre antifilosofía y contracultura hay una relación de. Entre antifilosofía y contracultura hay una relación de mm, sinonimia. No son sinónimos. O sea, si tú dices, ah, ya, una propuesta antifilosófica es igual a decir una propuesta contracultural. Claro, Juliana, sería mejor la C. O sea, son cogenéricos. ¿Por qué? Porque surgen ya disciplinas nuevas, ¿no? Que están sacudiendo a la esfera rutinaria ya de la cultura actual, ¿no? Ya, entonces, contracultura, antifilosofía, antipedagogía, mm, ¿qué son todo eso? Son cogenéricos. ¿Cogenérico qué quiere decir? Que son disciplinas que están surgiendo entre ellos, ¿no? Ya, entonces sería la C. Bien, ¿por qué no podría ser, a ver, holonimia? Vamos a explicar, a ver, ¿cómo explicamos? Así de rápido, ¿ya? La D. ¿Qué significa hiperonimia? Miren, miren, esto de acá les va a servir también para que expliquen a los estudiantes. Ya. Tengo acá, por ejemplo, vamos a suponer el color rojo. Tengo acá el color azul, ¿ya? El color azul, ¿sí? Entre rojo y azul, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser colores, ¿ya? Entonces acá hay colores, son colores, ¿ya? Bien. Ahora, entre, eh, a ver, este colorcito, acá va el texto. A ver, el color rojo viene a ser un hipónimo, hipónimo, ¿ya? El color azul también sería un hipónimo, ¿ya? Y el color, y la palabra color, al ser genérico, ¿qué sería? Sería un hiperónimo, sería un hiperónimo, ¿no? Sería un hiperónimo. Bien, entonces, ahora vamos a este color. Vamos a este color. A ver,
Si la flechita va del hipónimo al hiperónimo, ¿ya? Si la flechita va, a ver, ¿cómo hacemos esta flechita? A ver, un momentito. Ahí está. Si la flechita va del hipónimo al hiperónimo, se coge la palabra hipo. Hipo significa especie. Nomos significa nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay acá? Acá hay hiponimia. Ojo, hiponímo dice abajo. Entonces acá pongo la palabra hiponimia. Entonces, ¿qué hay acá? Hiponimia. Nimia significa relación. Entonces, cojo hiponimia. Ahora, si la relación es de hiperónimo a hipónimo, hipero significa general. Entonces, cojo la palabra de donde parte la flechita. Entonces, ¿qué hay acá? Hay hiperonimia. Hiperonimia. No es hiponimia, sino hiperonimia, ¿no? Ahora, la relación es de hipónimo a hipónimo. Entonces, ¿qué hay acá? Lo que hay acá viene a ser cohiponimia. Porque hipo es especie. Co significa con, ¿no? Entonces, ¿qué hay acá? Hay cohiponimia. Cohiponimia. Ahí está. Hay cohiponimia. ¿Listo? Hay cohiponimia. Hipo, ambos hacen, en este caso, especie, son cogenéricos. Entonces acá la respuesta bien era cogenérico o bien era cohiponimia. Una relación de cohiponimia. ¿Ya? Cohiponimia. Es una relación cogeneridad o cohiponimia. Así se llama. ¿Por qué? Porque antifilosofía y contracultura, ¿qué son? Son disciplinas modernas. Lo pongo acá, antifilosofía, a cambio de rojo, y pongo acá, disciplinas modernas. Sería la palabra genérica. ¿Ya? Entonces, el otro viene a ser, si hacen un ponchazo, o en todo caso voy a utilizar esta parte, la parte de abajo, el otro viene a ser lo siguiente. Miren ustedes, cuando yo, por ejemplo, a ver, voy a utilizar acá. Tengo acá el color negro. El color negro ya es una casa. Ya, casa, ya para diferenciar. Casa es la C. Bien, ahora tengo sala. Ya, sala es la S. Cocina, cuarto, dormitorio. Dormitorio es la D. Mire, la relación ya no es de género, como esto de acá, que es género, y esto de acá es especie. Ya, esto es especie y el de arriba es género. No, ya no. Sino acá la relación ya es de todo, que es casa, ¿ya? Y la sala viene a ser parte y el dormitorio es parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama a la parte? Ya tiene su nombre. La parte se llama meronimia. Meronimia, ¿ya? Y acá, entonces quiere decir que el dormitorio también es meronimia. Meronimia, ¿ya? Meronimia. Mero en Grecia significa, ¿ya? Y holo, ¿han escuchado ustedes la holística? ¿Qué es la holística? Holo significa todo. De ahí viene holo, la holística. De ahí viene holonimia. Holo es todo. Y entonces, ¿qué es casa? Casa ya viene a ser holonimia. Holónimo, perdón. Holónimo. Entonces, acá hay holónimo. Casa es un holónimo, ¿ya? ¿Y qué viene a ser? Estoy mal acá. Voy a borrar esto de acá. Pero me permita.
no es meronimia, porque eso ya se llama relación. Entonces, sala sería merónimo. Merónimo. Mero es parte, no se olviden. Y dormitorio sería merónimo, ¿no? Merónimo. Listo. Ahora, si la relación es de merónimo a holónimo, ¿qué hay ahí? A ver, escriban. Es la misma lógica de abajo. A ver, escriban. La misma lógica. ¿Qué hay? A ver, estamos leyendo las respuestas. Si, si la relación es de elemento de especie a género, y la especie significa hipónimo, hemos cogido la misma palabra, es hiponimia, termina en ia. Y acá, si es merónimo, y parte de merónimo a holónimo, mero significa parte, holo significa todo. Entonces, ¿qué hay acá? Se coge la palabra merónimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pongo? ¿Qué hay acá? ¿Hay? ¿Qué hay, amigos? Meronimia, correcto. Hay meronimia, ¿ya? Hay meronimia. Y si la flechita va en sentido contrario, ¿qué hay acá? Ya cojo holónimo, ¿no? ¿Qué hay acá? Y habría acá holonimia, holonimia, porque va de lo general a lo particular, ¿no? ¿Y qué hay acá? Entre sala y el dormitorio, ¿qué hay? Merónimo, merónimo, acompañamos la palabra co. ¿Qué hay entonces acá? A ver, ¿me ayuda? Entre merónimo, que es parte, nomo es nombre, mero es parte, nomo es nombre. Entre merónimo y merónimo, ¿qué hay acá? Hay una co. Co significa con. Comeronimia. Listo, hay comeronimia. Listo, ya está. Meronimia, holonimia, comeronimia. ¿Ya? Los que desean hacer una captura, ahí voy a dejar, ¿ya? Porque se borra esto de acá, ¿ah? Para pasar yo tendría que borrar. Entonces, ¿cuál es la respuesta, estimados? La respuesta sería genérico, ¿no? O también llamado cohiponimia, porque son especie-especie. Antifilosofía, contracultura, antipedagogía son especie-especie, son disciplina-disciplina, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. Y ahí si no la captura, voy a borrar ahora todo, ¿ya? Borro, borro, ya está borrado. Entonces la respuesta sería acá cogenérica. Bien, vamos al número 18. Resulta divergente con el texto afirmar que divergente quiere decir contrario. Resultaría contrario afirmar qué cosa. Con el texto. Coherentes con el texto. Los tres. A ver, ¿cuáles serán? El empirismo lógico desmerece el sentido de la tarea filosófica, sí. El empirismo lógico ya es actual, es más realista. Está más vinculada a la antifilosofía. Entonces, ¿desmerece el sentido de la tarea filosófica? Sí, ¿no? Porque tu tarea filosófica en la actualidad es muy corriente, muy trivializada. Augusto Comte asumió una postura desdeñosa acerca de la filosofía, ¿sí? ¿Ya? Manifestó Augusto Comte que la filosofía en la actualidad, ya, dice especialista en generalidades, nada más. No iban al grano, ¿ya? Entonces, asumió una postura desdeñosa, despectiva en contra, sí, cierto. Bien, ¿qué dicen ustedes? ¿La C o la D? ¿Cuál es divergente? Divergente quiere decir contrario. ¿Qué dicen? ¿La C o la D? ¿Cuál es la idea distinta a lo que dice el autor? ¿La filosofía ha sido blanco de mofas, burlas por parte de ciertos intelectuales? ¿Eso es divergente, diferente? La labor del filósofo será indefectiblemente prescindible en el futuro. ¿Quiere decir que no habrá filosofía en el futuro? Sí, el autor dice que sí, incluso una filosofía mucho más práctica. Pero la C ya menciona que
¿Que la labor del filósofo será indefectiblemente prescindible? No, falso. Sí va a ser necesario. Entonces la respuesta vendría a ser acá la D. La respuesta sería la D. Ya, 18 la D. A ver, ¿qué dicen? 19. Falta 2. Se deduce filosofía esta, ya, debe impartirse en la escuela y en las universidades. No, esta filosofía no debe de partir, porque no es filosofía, ¿no? Hacen cualquier otra cosa, pero en este caso repiten algo grabado y eso no es filosofía, dice, ¿no? La antifilosofía. Es incapaz de convertirse en teoría y análisis de la ciencia. Eso es lo que está haciendo ahora, ¿no? Ya es incapaz de convertirse falso. Sí se ha convertido en eso, en teoría y análisis de la ciencia. Atraviesa una crisis coyuntural respecto a sus fundamentos. Atraviesa una crisis coyuntural respecto a sus fundamentos. Atraviesa una crisis coyuntural respecto a sus fundamentos. Eso puede ser, ¿no? Tiene un carácter meramente especulativo y carece de utilidad. Ahí está. Lo que hace es especular, generalizar y no es útil, no es práctico. ¿Qué dicen? ¿La C o la D? ¿Cuál es más potente? La D es más potente, ¿no? Mire, esto es el grado de respuesta, ya, el nivel de, de respuesta, ¿no? Entonces la C sigue siendo general, en cambio la D es mucho más incisivo con su respuesta. Si la sociedad del futuro necesitara de la reflexión crítica radical, entonces, mira, esta sociedad necesita de una reflexión crítica radical. Claro, por eso está pues así el mundo. El Perú también está así, muy ligerito, muy corriente. Entonces, si la antifilosofía imperara de tal manera que permitiera a que haya una reflexión crítica radical, entonces, ¿qué pasaría? Todas las propuestas del empirismo lógico carecerían de sustento. No, el autor está a favor del empirismo lógico. Las tendencias contractuales serían abandonadas. No, no, no. Las tendencias contractuales están en contra. La filosofía podría ser considerada relevante. Relevante es importante. Si la sociedad del futuro necesitaria, la filosofía sería muy importante para ello, ¿no? Para la crítica, ya, para la reflexión crítica y radical de las cosas. La respuesta sería la C. Ningún filósofo sería criticado duramente, ni desdeñado, ni despreciado. No, no, no. No, no. Es una filosofía mucho más contundente, ¿no? Mucho más incisivo. Necesitamos cambios determinantes. Entonces la respuesta sería la C. Muy bien, estimados y estimadas, hemos terminado entonces de esta manera. Hay un texto más para que ustedes sigan desarrollando, ¿ya? Hemos concluido entonces de esta manera con el desarrollo de los textos, de 4 textos. Y hemos observado allí ideas muy importantes. ¿Cómo es que comprensión de lectura nos permite a nosotros conocer, nos da informaciones muy interesantes, ¿no? Bien, qué interesante. Bien, ha sido un gusto entonces. Nos vemos con mi persona. Será en otra ocasión. Cuídense. Muy buenas noches con todos.